compleja, pero que no es así, es la parte financiera, ¿no? La parte de finanzas personales y de los negocios. Bienvenidos a todos. En lo que los demás invitados llegan, vamos a ir comenzando para respetar el tiempo de los que ya están aquí. Y de verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes hoy viernes en la noche. Básicamente, pues yo tengo una carrera de 27 años de banquero. He tenido importantes posiciones en la banca privada y soy un apasionado de la finanza. Me gusta hablar de este tema. Entiendo que puede aportar mucho a la vida de las personas en manejarse bien financieramente. Por lo tanto, es muy importante, pues, lo que ustedes están haciendo, que es dedicarle un ratico del día de hoy, viernes, para aprender un poquito más y de que podamos aprender los unos de los otros, porque a veces de las preguntas se aprende muchísimo. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y agradecerle a todos por su presencia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué a mí me gustan las finanzas? Básicamente porque es una manera de uno ir construyendo cosas en el mediano y largo plazo y de tener un ordenamiento que nos permita, pues, en el futuro tener una buena planificación y una buena ejecución de presupuesto familiar, del manejo de activos, de no meternos en temas financieros complejos. Y vamos a hablar de todo un poco hoy en una horita que les prometo que va a ser bien dinámica. Así que vamos adelante para ir básicamente pues avanzando. Aquí les tengo una pequeña presentación y se titula Fortalecimiento de las finanzas personales y la del negocio. Esto es un tema que más que complejo es de disciplina, porque el que se disciplina pues puede tener definitivamente una buena finanzas personales y de su negocio también, porque van ligadas una a la otra. La disciplina para mí es básica en este tipo de temas y la idea es fortalecer lo que ya tú puedes estar construyendo por tu lado. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué son las finanzas? Vamos a empezar por ahí. Anota todas las preguntas que tú tengas, que las vamos a ver. Finanzas es el uso correcto de los recursos de un individuo o familia para que tú puedas lograr una mejor u óptima utilización de los mismos. Ni siquiera el hombre más rico del mundo tiene ingresos ilimitados. O sea que todo el mundo tiene ingresos limitados, no importa el monto. Por lo tanto, las finanzas nos ayudan a manejarnos adecuadamente, a tener básicamente un uso óptimo de los recursos limitados para nosotros poder tener, obviamente, un bienestar familiar y personal. ¿Ok? Me fue un poquito la presentación. Entonces, ¿qué cuentas administramos en las finanzas personales? Nuestros ingresos, nuestros gastos, los imprevistos financieros que puedan suceder, los patrimonios personales, con el propósito de permitir un bienestar. Esto es un cóctel de decisiones que todos tenemos que ir tomando en nuestra vida, que permite un impacto positivo o negativo en lo que es nuestra vida financiera. Por lo tanto, vamos a hablar de todo esto hoy para que podamos tener una idea de qué cosas tomar en cuenta para tener una finanza saludable. Yo empiezo a trabajar en el año 93 en un banco privado aquí en República Dominicana y empiezo a ahorrar desde chiquito, desde, vamos a decir, desde que empiezo en mi primer trabajo. Y para mí fue obviamente un reto, porque cada vez que uno tiene quizá un ingreso que no ha tenido anteriormente, empieza a gastarlo. Yo me propuse empezar a ahorrar y empezar a tener algún tipo de inversión en el futuro para no depender enteramente de una única fuente de ingreso. Así que vamos a hablar de eso también, de cómo poder construir cosas y cómo poder tener activos que te generen ingresos. Así que vamos a movernos a un tema interesante. Todas las familias tienen retos. Todas las familias presentan situaciones en lo que es la administración de sus finanzas, porque la vida no es estática. La vida es movible, la vida es, vamos a decir, tiene altibajos y en las finanzas, me imagino que se han dado cuenta ya, hay altibajos. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprendernos cuáles son los 4 principales retos que nos va a deparar la vida en materia financiera para que estemos preparados para sortearlo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los retos que nosotros podemos presentar a nivel de individuos? Y lo voy a ir detallando poco a poco para que lo vayamos ahí categorizando. Número 1, ingresos insuficientes. Yo creo que esto está clarísimo.
Cuando el 80% de la familia dominicana gana menos de 25,000 pesos, según la TCS, entendemos que los ingresos no son suficientes. Entonces, ¿cómo vamos a sortear ese reto? De eso vamos a hablar ahora también. Un endeudamiento crónico es un reto que mucha gente presenta lamentablemente. ¿Ok? Y eso lo vamos a hablar también. Falta de un presupuesto. Poca gente se maneja con presupuestos personales y no hay ahorro para imprevistos. ¿Ok? No hay holgura para cuando a una familia le pasa algún tema que no estaba esperando, poderlo sortear sin endeudamiento. Entonces, yo te voy a analizar cada uno de estos retos para que lo podamos sortear. ¿Qué pasa con los ingresos? Hay inflación, hay incertidumbre si vamos a poder mantener nuestro trabajo en el largo plazo, porque la era industrial llegó a su fin. ¿Qué es la era industrial? La era de los largos empleos que nuestros abuelos y parte de nuestros padres disfrutaron, donde si tú eras medianamente bueno en una empresa, tú durabas 40, 50 años y te pensionabas y generabas una certidumbre o una alta certeza en lo que era recibir ingresos por la vía del empleo. Hoy estamos en un mundo de fusiones y adquisiciones, de alta tecnología en los negocios, de mucha competitividad y donde las empresas tercerizan, vamos a decir, la empleomanía. Por lo tanto, cada vez más hay una incertidumbre de si yo voy a poder mantener mi empleo. La gente antes de los 30 años tiene ya 4 o 5 empleos. Yo tenía un solo empleo toda mi vida prácticamente. En 2 empleos yo tuve 27 años. ¿Ok? Por lo tanto, esa estabilidad se va perdiendo, no porque el empleado quiera o no, porque el entorno así lo está, vamos a decir, así se está comportando. Por lo tanto, ingresos insuficientes, la inflación y el poco aumento salarial lamentablemente provocan que tus ingresos no sean lo que tú mereces o creas merecer, por ponerlo así. Por lo tanto, hay que emprender negocios. Esa es la conclusión que yo he llegado. No vamos a resolver el tema de los ingresos esperando un aumento del 3, 4, 5% anual cuando ya la inflación se lo comió, sino que hay que cada vez más emprender negocios propios para uno generar ese ingreso extra. Lamentablemente, poca gente entiende eso y se aferran a modelos ya un poco quizá de poco crecimiento, un poco obsoletos. Por lo tanto, el ingreso, mira, te voy a hacer varias historias a lo largo de la presentación. Una de ellas era una amiga mía que yo relajaba en el banco donde trabajamos porque vendía accesorios, cartera, prendas, hasta que un día yo tuve que ir a comprarle prendas a su casa para que me sacara de un apuro, de un regalo. Y cuando veo que ella compró un apartamento en Naco con lo que producía de su negocio de prenda, me quedé boquiabierto. Y entendí que esas personas que en los trabajos están vendiendo cosas están generando utilidades que yo no generaba. No sé si me hago entender. Todas esas personas que estuve vendiendo cosas en los trabajos generan utilidades. Y muchas veces nosotros no lo entendemos y probablemente los criticamos, pero están generando ingresos extra, mientras que quizá otros estábamos esperando el pírrico aumento anual. Entonces esas personas decidieron tomar un paso y emprender. Creo que hay que aplaudirlos y hay que apoyarlos. Por lo tanto, te recomiendo que si tienes amigos haciendo negocio propio, que los apoyes y les consumas, porque es algo que todo el mundo obviamente puede hacer, apoyar al emprendedor. ¿Ok? Así que ingresos extra, si eres empleado, haz bien tu trabajo. Hazlo con amor y cariño, pero te quiero decir que nunca le vamos a ganar a la inflación. La inflación personal mía es de 8 a 10% anual, porque el colegio tiene un alto componente. Si el Banco Central dice que es un 4 o 5%, qué bueno por ello, pero no es la inflación, vamos a decir, que se puede aplicar a mi familia. Por lo tanto, yo no puedo contar con aumentos salariales para tener un incremento real del ingreso. Por lo tanto, tienes que buscar qué emprender. Endeudamiento. ¿Qué pasa con el endeudamiento? Es una consecuencia de que los ingresos no son suficientes. Hay varios tipos de endeudamiento. ¿Qué es la deuda buena y qué es la deuda mala? El endeudamiento personal para mí es malísimo, porque no estás poniendo a producir ese dinero. Mientras que el endeudamiento para un negocio
siempre y cuando el interés que tú pagues por la deuda sea menor a la tasa interna de retorno del proyecto que estás financiando, pues es una deuda buena. ¿Ok? Si el costo de la deuda es menor que la recuperación o el retorno de tu proyecto, o sea, si esa deuda es menor, pues entonces el costo de la deuda se puede pagar con el proyecto de una buena deuda. ¿Ok? Ahora, cuando una deuda se vuelve mala, cuando tú comprometes el 30% más de tus ingresos en la deuda y los bancos están prestando hasta el 45%, yo realmente entiendo que es un porcentaje un poco elevado, pero una deuda también personal que no genere valor o riqueza económica en tu familia es una deuda que no es buena. Por lo tanto, ¿qué pasa con las deudas? Hay deudas para comprar activos, hay deudas para comprar bienes de consumo quizá que podemos postergar y hay deuda de tarjeta de crédito. No necesariamente todas son malas dependiendo del manejo que le demos, pero al final del día, si comprometes más del 30% de tus ingresos y estás consumiendo muchas deudas de consumo por cosas que no te generan valor o un ingreso alterno, estamos hablando de que pueda que tenga alguna deuda mala creándote por ahí. ¿Ok? Por lo tanto, ojo con el endeudamiento porque muchas veces es producto de que no tenemos ingresos suficientes. Falta de un presupuesto. ¿Qué sucede con los presupuestos? Necesitamos presupuestar o planificar en qué vamos a gastar las cosas para no estar probablemente generando gastos innecesarios por ahí. Y para eso necesitamos, como dice aquí esta figura, buenos hábitos que debemos de seguir y huirle a los malos hábitos. ¿Qué pasa con los presupuestos? Si no está presupuestado un bien que no sea esencial, no debemos de comprarlo. ¿Ok? Porque son las cosas que empiezan a desviarnos y a complicarnos la vida. Pero si tú y tu pareja se sientan y hacen un presupuesto anual y van manejando las desviaciones y controlándolo, vas a poder tener en un 90-92% de certeza el cumplimiento de ese presupuesto. Pero si no tienes el presupuesto, te vas a desviar muy fácilmente y cualquier gasto que se aparezca, que sea no esencial, no le vas a dar mucha mente y vas a hacerlo y vas a afectar tu finanza. Por lo tanto, yo considero que la falta de presupuesto es uno de los grandes males que vive nuestra población en materia financiera porque no está planificando las cosas en el corto plazo. Y número 4, que es una consecuencia de alguna de las cosas que estamos viendo, no hay dinero para imprevistos. ¿Qué son los imprevistos? Son gastos que no esperabas y regularmente no tenemos el fondo de emergencia que deberíamos de tener para poder tener esa parte cubierta. Si se enferma un familiar, si se nos dañaron 2 gomas del carro que hay que irla a cambiar, si se dañó el motor del vehículo o básicamente si se te presentó un viaje inesperado que es ineludible. ¿Ok? Entonces, los imprevistos, por lo regular, son situaciones que ponen a la gente a correr y a, vamos a decir, y les afecta a su finanza, por decirlo así, porque no lo planificó, obviamente, pero no tiene ese fondo de emergencia. Por lo tanto, vamos a hablar de ese tema. Entonces, en conclusión, esos son los 4 principales retos que yo veo que las personas tienen. No tienen ingresos suficientes, se endeudan por encima de sus capacidades, falta de un presupuesto y no hay ahorro para imprevistos. ¿Cómo vamos a mitigar eso? Primero, vamos a hablar del manejo de los gastos, que es algo que a mí me llama la atención, que muy poca gente presupuesta, porque es un tema complicado a veces hasta hablarlo con la pareja de uno, ¿no? Porque siempre el tema de los gastos, el tema de los presupuestos, el tema de los pocos ingresos genera una situación difícil con la pareja. Pero hay que sentarse a planificar, porque si somos parte de un hogar, la pareja tiene que unirse y lograr metas y establecerse objetivos para lograr esas metas y poder primero tener ese presupuesto. Entonces, primera recomendación para el manejo de los gastos, empecé por aquí, porque lo más rápido, lo más elemental es cubrir tus gastos y presupuestarlo, pero que no te vayas por encima de lo que tú estás planificando.
Entonces, ¿por qué es bueno elaborar un presupuesto de gastos anuales? Primero, porque si una de la pareja se vuelve quizá, vamos a decir, en algún punto, se vuelve como que quiere gastar más de la cuenta, pueden ambos remitirse al presupuesto. Y en ese sentido, pues decir el uno al otro, mira, no hemos planificado estos gastos, no podemos hacerlo. ¿Ok? El tema de tener un presupuesto te planifica organizarte, o sea, te permite, perdón, planificarte y organizarte y no hacer gastos que no estaban en ese presupuesto. ¿Ok? Hemos estado recibiendo más invitados. Bienvenidos a los que se acaban de integrar. Para los que se acaban de integrar, mi nombre es Luis Ellaime. Soy banquero de 27 años y estamos pues haciendo este webinar de finanzas personales. Bienvenido y esperamos que estés tomando nota para poder tener preguntas y respuestas al final. ¿Ok? Entonces, íbamos aquí en la parte de presupuesto de gastos. Te permite saber en qué van a gastar e invertir los excedentes en algunas inversiones o poder tener más excedentes porque estás planificando tu gasto. Por lo tanto, haz tu presupuesto que puedas tú tener una idea bien certera de lo que tú vas a gastar en el corto plazo. Planificas ahorros y si necesitas créditos bancarios, pues lo puedes planificar también. Por lo tanto, la elaboración del presupuesto de gasto es esencial para un éxito financiero, pero solo es el primer paso. Nadie se hace rico ahorrando dinero y manteniendo el mismo ingreso. Por lo tanto, nos tenemos que enfocar en subir los ingresos, pero mientras hacemos eso, es muy bueno controlar los gastos para no irnos a un nivel de endeudamiento. Entonces, dentro de la parte de los gastos están los impuestos. Cada vez más, la parte de impuestos personales y los negocios chicos es algo que debemos de ir honrando porque son cosas que no podemos ya eludir. Entonces, paga tu impuesto sobre la renta, paga los impuestos de tu vivienda suntuaria, evita recargos e intereses en el pago de los impuestos, porque ya estamos en una economía donde hay mucha información electrónica y no querrás tú tener moras, intereses y que tu nombre esté en la DGI como moroso, porque es muy importante tener al día el pago de los impuestos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? La parte que para mí es más importante y conlleva el pensar aumentar los ingresos. Hay personas que no tienen espíritu emprendedor, pero tienen un sueño o una aspiración y eso les lleva a cambiar su forma de pensar, su forma de actuar para maximizar sus ingresos. Yo tengo personas que conozco que son buenos haciendo brownie, lo hacen en su casa y lo venden y tienen una utilidad y se aumentan el ingreso del empleo en 4 o 5 años. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú sabes cuánto gana un gerente de un banco? Alrededor de 150,000 pesos más o menos. ¿Ok? En los bancos de este país el promedio de aumento salarial no es más del 5%, el promedio. El promedio. Por lo tanto, a un gerente que gana 150,000 pesos al mes, perdón, le aumentan 7,500 pesos. ¿Ok? A su salario. Si tú le calculas y le quita el 30% de eso que se va entre impuestos y seguridad social, le viene quedando 5,000 pesos mensuales que le aumentan cada año a ese gerente. ¿Tú te imaginas eso? La responsabilidad que tiene ese individuo y que venga y le aumenten solamente 5,000 pesos al año. Eso es lo que pasa, que no hay un incremento en los ingresos que vaya en consonancia con las necesidades de esa familia. ¿Ok? Por lo tanto, la parte que yo te quiero aquí recomendar es que pienses cómo maximizar tu ingreso y en qué tú eres bueno para que hagas un negocio alterno en tu tiempo no productivo. ¿Ok? La mayoría de la gente pierde su tiempo de 6 a 10 de la noche. Yo quiero recomendarte que inviertas tu tiempo para que aumentes y maximices tus ingresos. Esa es la mejor forma de tener un bienestar. ¿Ok? Mi esposa y yo por mucho tiempo nos estuvimos concentrando en bajar los gastos. Y cuando nos pusimos la meta de aumentar nuestros ingresos,
fue cuando realmente pudimos generar un bienestar familiar. Pudimos dejar la estrechez económica por un aumento en la liquidez personal. Pudimos pagar nuestras deudas. Podemos empezar a invertir en mecanismos como inmuebles o certificados de banco o la bolsa de valores de Estados Unidos. Por lo tanto, esta es la mejor manera de tener un bienestar llevando un control de los gastos. Trata de no gastar el dinero que recibe de formas adicionales en negocios. Lo correcto es que empieces a saldar deudas y que luego lo ahorres para invertir. Pero ¿qué hacemos a veces los dominicanos? Empezamos a generar 20, 30 mil pesos extra de un negocio y empezamos a comprometerlo. Tomamos un préstamo para que la cuota del préstamo se pague de ese negocio. Y nos compramos un carro que a los 5 años no va a valer lo que sí puede valer un apartamento pequeño que tú inviertas para alquilarlo y empiezas un proceso de construcción de activos. Por lo tanto, no solo es generar ingresos extra, sino generar un flujo de inversión para que generes un tercer y cuarto ingreso producto de esas inversiones. Y eso te va a dar un bienestar espectacular. Entonces, básicamente, continuando aquí, comienza a planificar tu retiro. ¿Tú sabes qué va a pasar para el 80% de la población que no va a planificar un segundo y tercer ingreso? Que se va a tener que conformar con la pensión de la AFP, la cual yo no voy a decir si es buena o no es buena, pero algo que sea el 30% de tus ingresos, 40% de tus ingresos, probablemente quizá no te va a dar lo que tú quieras, vamos a decir, como tú quieras vivir, no te va a dar para eso. Por lo tanto, la AFP va a ser interesante si la complementan con otros ahorros, como propiedades en alquiler, si tienes mucho tiempo trabajando en tu empresa y puede haber un plan de pensión particular, pero ya eso ha ido desapareciendo, o un negocio propio o certificado financiero o otro tipo de inversiones. Por lo tanto, tienes que tener de 3 a 4 ingresos para que diversifiques tu riesgo. Y para eso no podemos perder el tiempo. Tenemos que invertir nuestro tiempo. Hay gente que invierte el tiempo y hay gente que pierde el tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo principal para incrementar tus ingresos? Primero, que te pongas una meta y que busques un mecanismo para tú poder generar esos ingresos extra con las cosas que a ti te gusten hacer y que puedas dar un servicio a la comunidad donde tú vives. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de cómo ser inversionista. De cada uno de estos temas que yo te estoy hablando, se pudiera dar un seminario completo. Por lo tanto, te estoy abriendo el apetito para que investigues un poco más, para que quizá nos acompañen en otros webinars en el futuro, para que veas cómo progresar a través de mecanismos financieros. Y una de las cosas más limitantes para el ser humano progresar se llama la manera de pensar. Yo quiero aquí conocer al público que está aquí. Dígame por qué vía ustedes o cómo ustedes generan sus ingresos para yo conocerlos un poco. En el caso mío, el 70% de mis ingresos viene de negocios e inversiones, porque yo, por lo tanto, voy a poner que yo soy empresario. Pero atrévete a poner ahí en el chat a qué tú te dedicas, si eres empresario, empleado o mixto. Para yo saber, vamos a decir, cómo es la composición de ingresos de este público que está aquí. Ponlo en el chat ahí para yo poder hablar contigo con un poquito más de conocimiento. Por lo tanto, la manera de pensar hoy es, en mi opinión, la limitante más grande que tenemos como seres humanos a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque las personas toman decisiones acorde a las informaciones que tienen y cómo se han ido desarrollando en el mercado laboral y empresarial. Mira, aquí tenemos algunos ya que son empresarios, otros empleados, empresarios de inversiones, muy bien. Vamos a ir conociendo un poquito de cada uno a medida que vayan escribiendo. Por lo tanto, mira esta gráfica que te voy a poner aquí. El 80% de la gente vive en el día a día. Y esas personas toman decisiones en base a probablemente dinero que le entra y dinero que sale el mismo día. No hay mucha planificación y
ese tipo de personas viven de su trabajo físico y no tienen una contabilidad organizada y viven ese día a día operativo y ni siquiera saben cuánto dinero le entró y mucho menos saben cuánto dinero les salió, porque no llevan ese control. ¿Qué pasa con vivir el día a día? No tiene nada de malo si tú te pudieras planificar, ¿ok? Por lo tanto, la persona que vive en el día a día y que reciben ingresos diarios no piensa mucho en hacer inversiones y cuando se enferman o no pueden ir a hacer su actividad productiva, no generan ingresos. No hay mucha planificación, pero eso lo podemos cambiar así. Hay una persona aquí que es gestor de patrimonios, inmuebles, alquiler. Muy bien, señora Damirón. Excelente. O sea que tenemos algunos empleados, algunos empresarios, algunos inversionistas. ¿Ok? Entonces yo me volví inversionista. Mira, yo he hecho de todo. Yo he tenido tiendas con mi esposa, vivíamos del día a día. He sido ejecutivo bancario y ahora me dedico a actividades que el 70% de mis ingresos son generados por inversiones y por negocios propios que no necesitan de mi presencia. ¿Cómo lo hice? Cambiando mi manera de pensar. Entonces, mira aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Los empleados, que son el 10-15% de la población, regularmente tienen un salario fijo y lo aumentan anual o cada 2 años. Estas personas compran con deuda. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de ahorro tan buena, salvo lo que son de vicepresidente para arriba. Estas personas no ahorran mucho, piensan que están bien. Y hay muchas amenazas que se acercan en el horizonte y no le aumentan más de un 4 o 5% anual. ¿Por qué hay muchas amenazas? Porque lamentablemente no tenemos una seguridad laboral de poder estar 30, 40 años en un empleo ya. Yo quisiera que fuera diferente, pero lamentablemente no es así. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo estoy viendo en el mercado? Básicamente, que hay un alto nivel de incertidumbre si uno va a permanecer. Por lo tanto, hay que crear esos planes B. Inmediatamente empezar la manera de pensar a cambiarla. No vivir el día a día ni estar tampoco con la mentalidad de empleado, sino ir creando activos y crear redes. ¿Qué significa eso? Que poco a poco los excedentes que te van entrando de los ingresos extra los puedes ir invirtiendo en activos, en inmuebles, en certificados financieros para ir construyendo ingresos que no dependan de ti. Pero el inversionista es una manera de pensar. Es a largo plazo una metodología de cambiar las cosas. Te voy a decir algo. Mucha gente dice, falta mucho para dentro de 5 años. A mí no me interesa planificar a largo plazo. Pero esos 5 años llegan. Aquí me voy a atrever a decir que la edad promedio en este foro que tenemos aquí puede ser 30, 35 años por lo que estoy viendo. Te quedan 30, 40 años trabajando. Si tú planificas para ser libre financieramente en 5 años, yo me lo encuentro un buen negocio para ti. Pero mucha gente dice, falta mucho para dentro de 5 años. Eso falta mucho todavía. Yo no voy a meterme en eso ahora, a planificar. Pero si tú lo haces bien, si te planificas, si tratas de generar ingresos extra y te propones, como te voy a enseñar ahorita, a generar ingresos alternos, en 5 años puedes ser libre financieramente y generar buenos activos. Por lo tanto, la manera de pensar, ¿cómo la vamos a cambiar? Educándonos, yendo a foros como este, generando nuevos conocimientos, asociándonos con personas de éxito. Todas las personas con las que tú te asocies, si son de más éxito que tú, te vas a acercar al resultado de las 5 personas con las que tú más compartes. Pero a veces nos gusta ser quizá el que mejor está en un grupo. Desde hace mucho yo no quiero ser el que está mejor en un grupo porque soy el que menos aprendo. Quiero ser el que más aprende de personas que tienen un mejor resultado que yo. John D. Rockefeller, el hombre más rico del mundo con dólares de hoy, que formó el imperio del petróleo hace 150 años, cuando era pobre iba a los restaurantes más caros, pedía una taza de café o un pan y se codeaba con personas de éxito para él ver cómo pensaban.
Eso es algo que tenemos que practicar. Por lo tanto, la manera de pensar la vamos a cambiar con educación empresarial, no educación teórica. Así que tienes que tener mentores que te ayuden a llegar a esos niveles, ¿ok? A crear activos. Por lo tanto, el apalancamiento es para mí la manera de crear ingresos que tú no tengas que estar ahí permanentemente para que puedan crearse. Mira a ese hombre que está levantando esa roca con esa palanca. Pudiera ser imposible o muy difícil que él pueda levantar esa roca sin la palanca. La palanca no es más que en un negocio tú no tener que estar ahí todo el tiempo, que poder basarte en un equipo de trabajo o poder basarte en los capitales de otros, en los contactos de otros para hacer negocio. Y usar una palanca te va a facilitar la vida. Vamos a ver qué es una palanca. Y yo te lo definiría como generar, en vez de generar tú el 100% de tu ingreso, ¿no, verdad? Que tú tengas un volumen mayor de negocio y que tú tengas un ingreso que provenga del 1% del volumen de muchas personas. Eso es apalancamiento. Por lo tanto, si tú te apalancas, vas a poder generar un ingreso mucho más potente. Esto a mí me gusta muchísimo. Cómo tener activos que generen ingresos. Yo sé que ustedes quizás han oído escuchar de Robert Kiyosaki, que ha hecho muchos libros como Padre Libro, Padre Pobre. Yo he estudiado mucho a Kiyosaki porque yo seguí sus principios para crear activos. Y yo no entendía cómo mi casa no era un activo. Pero para generar bienestar, un activo tiene que generarte ingresos. Por lo tanto, si yo iba incrementando mis inversiones en activos que yo pudiera manejar y tener un ingreso extra, pues definitivamente iba a aumentar ese bienestar. En la parte de gastos, que quizá voy a volver un poquito para atrás, los imprevistos te van a provocar que tú tengas que tener un fondo de emergencia entre 6 y 8 meses para no salir corriendo a coger una deuda cuando te pase un imprevisto. Yo recomiendo eso financieramente, que cada ser humano tenga un fondo de emergencia entre 6 y 8 meses para pérdida del empleo, enfermedad de un familiar, imprevisto con tu vehículo, ¿ok? Porque en definitiva, si puedes tener ese fondo de emergencia, vas a dormir más tranquilo. Vas a tener un mayor, vamos a decir, un mayor respaldo para cuando pasen cosas que a todos los seres humanos le pueden pasar. Por lo tanto, mira esta gráfica que yo quiero enseñarte aquí. ¿Qué es un activo? Es algo que te produce un ingreso. Por lo tanto, es muy recomendable que tú empieces a crear esos activos. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Luis Miguel? Yo no tengo dinero, a mí no me da el dinero para yo generar activos. A mí no me daba el dinero. Yo en el 2011 tenía un excedente en mi casa de 8 a 10 mil pesos. Y yo era director de un banco, porque aquí hay 3 muchachos que demandan colegio, comida, ropa, las mismas situaciones que puedas tú tener, pero viviendo de un salario, lamentablemente no vamos a tener holgura financiera. Por lo tanto, te he llevado en una secuencia de controlar gastos, aumentar tus ingresos y empezar a invertir para tener activos. Porque si no generamos el ingreso extra, nos vamos a pasar la vida solamente produciendo para sustentar nuestros gastos. Tu ingreso primario de hoy probablemente sea bueno, quizá no tan bueno, pero eso te sostiene tu hogar. ¿Qué es lo que le va a dar la potencia a tus finanzas? Generar un ingreso extra y volverlo igual que el ingreso tradicional. Ay, pero eso es muy difícil. Claro que no es difícil si tú te lo propones, pero definitivamente que es un reto. Porque imagínate que tú ganes 50 mil pesos en tu empleo tradicional. ¿Cómo tú vas a generar 50 mil pesos extra para ahorrarlo e invertirlo? Tienes que buscar un negocio. Tienes que salir del cascarón. Tienes que botar el miedo de emprender o no emprender. Porque la mayoría de la gente está esperando que quizá le caiga una herencia, que le caiga algo del cielo, que pueda tener algún golpe de suerte. Y te digo algo, amigo, amiga, eso no funciona así. En la finanza tú tienes que provocar esos golpes de suerte. La suerte es para que provoque los resultados
esté buscando un trabajo o un objetivo en un negocio. Y eso con el propósito de tener ingresos extra. Por lo tanto, para crear activos hay que controlar los gastos, tener un ingreso extra y empezar a invertir. ¿Qué cosas te generan ingresos extra? Un negocio propio. Porque un negocio propio te deja utilidades. Había otra chica que vendía cartera en el banco. Era gerente cuando me decía que ganaba más dinero como vendedora de cartera que como gerente. Yo digo, wow, los negocios propios son los que dejan dinero. Pero probablemente te puede pasar como a mí, que me daba miedo empezar un negocio propio. Me daba mucho miedo, me daba mucho temor, mucha incertidumbre, hasta que empezó a darme más miedo el futuro y yo tener una quiebra a los 60 años. Eso sí da miedo. Por lo tanto, bota ese miedo. Bota ese miedo para que empieces a generar ingreso extra, para que pongas tu talento al servicio de tus finanzas, porque si no, te vas a quedar probablemente un poquito más de tiempo en lo que es una estrechez económica. Entonces, los negocios dejan ingresos extra. Las bienes raíces dejan ingresos extra. Pero Luis Miguel, ¿y cómo yo voy a comprar un apartamento si no tengo dinero y vivo alquilado? Vamos a resolverlo con los ingresos extra. ¿Ok? Tienes que ponerte una meta de duplicar o triplicar lo que tú ganas con ingresos extra. Mira, te voy a hacer una historia. Mi esposa y yo en el 2004 empezamos a generar negocios propios. Yo me quedo sin trabajo en el 2003, era segundo vicepresidente de un banco. El banco quiebra junto con otra o dos bancos y dos compañías de seguro. Empleado del sistema financiero en la calle, un trabajo, me fue muy bien allí, pero se nos queda la espinita del negocio propio. Y tuvimos 8 emprendimientos hasta que en el 9º la pegamos. Empezamos un negocio que nos dio ingresos extra bastante rápido, pero el precio a pagar fueron los 8 negocios previos. ¿Ok? Invertimos tiempo, dinero y ganamos mucho conocimiento y experiencia. Y empezamos en el 9º negocio que abrimos a tener excedentes. Por lo tanto, abre un negocio, ven que tú puedes ser talentoso y en que tú y tu pareja pueden aportar a tu economía familiar. ¿Para qué? Para que construyas activos, compres bienes raíces, inviertes en acciones de empresas, materias primas, redes de mercadeo. Los activos generan libertad. Los empleos te sustentan tu hogar. Y te hablo de un empleado de 27 años que fue exitoso en el empleo, pero me di cuenta a los 10 años que yo tenía que buscar un ingreso extra. Y yo seguía empleado, pero generando el ingreso extra que sobraba para invertir en esos activos que tú estás viendo ahí. Ahora, ¿qué cosas son pasivos? Contablemente son las deudas que tú tengas en bancos o con proveedores o con tarjeta de crédito. Pero también hay otras cosas que son pasivos que te sacan dinero del bolsillo. Y Robert Kiyosaki lo define hasta una vivienda. Pero tú me dirás, Luis Miguel, ¿hay que vivir en una vivienda? Sí, pero en una vivienda que tú puedas pagar. Te voy a poner un ejemplo. Aquí hay muchas personas ya que han ido presentándose. Por ejemplo, Danfi de la Cruz, que está aquí. Imagínate que a Danfi, un tío, le deje una casa de 100 millones de pesos de herencia. Danfi se muda para su mansión, no se la debe a nadie, no debe un chele, pero Danfi tendrá que pagar 1 millón de pesos al año, un poquito menos, algunos 700,000 pesos de IPI, impuesto a la propiedad inmobiliaria. Esos son 60,000 pesos mensuales. Tendrá que pagar más o menos eso mismo de seguros. Por lo tanto, si Danfi no genera 120,000 pesos mensuales, va a estar en problemas, porque no va a poder mantener la casa. Por lo tanto, una casa puede ser un pasivo si te saca más dinero de la cuenta del bolsillo. Un carro muy caro. Tengo un familiar muy cercano que compró una Lexus de $90,000. ¿Cuánto es el seguro de un carro así, señores? Casi 250,000 pesos al año, 20,000 pesos mensuales. Entonces, ¿está bien comprarse un carro así? Claro, si tú tomas en cuenta todos los componentes que trae el carro.
todos los extras, porque hay un seguro, hay un mantenimiento. Entonces yo le decía a esa persona, ya tú no tienes un Corolla como antes, ya tú tienes una Lexus, y aunque tú no la debas, te cuesta unos cuartos todos los meses. Por lo tanto, un carro puede ser un pasivo, claro. Salud, la salud es un pasivo, hay que cuidarla, un pasivo potencial. Vacaciones por encima de lo que quizás nos corresponde, gasto del hogar por encima de lo que nos corresponde. Así que cuida tus pasivos. Y aquí me refiero básicamente a qué genera ingreso y a qué no genera ingreso. Por lo tanto, yo traté de construir algunos activos y hoy en día tenemos un gran porcentaje de nuestros ingresos que viene por ahí. Pero porque fuimos pacientes, no nos compramos un Mercedes-Benz cuando empezó a irnos bien, no nos volvimos locos con los excedentes, sino que empezamos a ahorrar y a invertir. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué activo tú puedes invertir? Primero necesitas, recuérdate, controlar tus gastos. Eso es muy importante. Necesitas hacer un presupuesto. Necesitas tener excedentes. No hay manera de invertir si no hay excedentes. Si estamos apretados financieramente, no hay manera de tener excedentes ni invertir. Y nos vamos a pasar 40 años viviendo lo servido por lo comido, si se entiende ese término. Viviendo ras con ras. Pero tú te mereces una vida mejor. Por lo tanto, aspira en grande y ponte buenas metas para que puedas tener una energía que te permita, más allá del Excel, cumplir esas metas. El Excel es muy bonito, pero las emociones nos traicionan. Te pongo un ejemplo. Una pareja que yo estaba asesorando financieramente, porque yo soy asesor financiero, me dice que se van para Europa y no podían irse para Europa. Yo no le puedo decir que lo hagan o no lo hagan. Mi labor es que ellos tomen sus propias decisiones con los elementos que yo le doy. Al final se estaban yendo para Europa por la presión familiar, porque todos los hermanos iban, ellos eran los únicos que se iban a quedar. Y yo le decía, ustedes no pueden ir a Europa, probablemente quizás puedan ir a Miami. Fueron a Europa y cogieron un préstamo 4 años para pagar un viaje de 2 semanas. ¿Qué ustedes creen de eso? Todo el mundo diría, eso es imposible, ¿cómo hicieron eso? Pero en el momento de la verdad, las emociones no traicionan. Y entonces empezamos a tomar decisiones por la parte emocional. Por lo tanto, volvamos a los activos. Un negocio con 500 más empleados es un activo, dice Robert Kiyosaki, porque tú no tienes que estar ahí para que las cosas se puedan hacer. Bienes raíces, apartamentos, ¿ok? Alquilados, que son unos activos muy interesantes. Acciones en empresas definitivamente son activos que te dejan dividendos. Commodity, azúcar, oro, petróleo. E invertir en la bolsa de valores es muy bueno también. Y las redes de mercadeo son un tipo de activo interesante. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Que tú busques tu mecanismo para tu invertir, para que tú puedas tener un ingreso extra y que puedas disfrutar la vida y no estar hasta los 70, 80 años trabajando. No tiene nada malo de trabajar hasta esa edad, pero si lo va a hacer para sostenerte va a ser un poco difícil. Qué bueno es poder trabajar porque a uno le gusta trabajar y quizá haber construido un activo potente y poder trabajar no porque lo necesites, sino porque tú quieras hacerlo y porque te gusta la cosa que tú haces. Por lo tanto, mira esto que te voy a enseñar aquí. Mira esto que te voy a enseñar aquí, mira. Luis Miguel y Patricia, un servidor y mi esposa. En el 2011 teníamos esto que tú estás viendo aquí, mira. Yo te estoy hablando de la experiencia. Yo no tomé un libro de finanzas y empecé a hablar aquí. Yo cometí errores, yo no presupuestaba mucho, yo no tenía objetivos personales ni metas de familia. Y esos eran los errores que yo había cometido. Me conformaba muy rápido, pero mi esposa es una persona muy aspirativa, por decirlo así, y empezó a pasarme el mensaje de que teníamos que aspirar y generar esos excedentes que nosotros nos merecíamos. Por lo tanto, en el 2011, director de una institución financiera, yo tenía este comportamiento. Estos números que están aquí a la izquierda no representan nada. Es una referencia. Pero la gráfica sí. Yo tenía el 100% de mi ingreso y quizá un 1% por fuera del banco, pero el 99% de mi ingreso correspondían a mi salario. ¿Tú sabes qué pasaba conmigo?
yo tenía un riesgo elevadísimo de si perdía mi empleo, mi familia se viera complicada. Como no tenía excedente, como no tenía ahorros, lamentablemente, si me quedaba sin trabajo, no tenía ni otra fuente de ingreso ni nada de dónde agarrar. ¿Ok? Por lo tanto, el tener ingreso extra era algo que se tornaba necesario y yo empecé a invertir mi tiempo más cuidadosamente. Por lo tanto, yo lo que he podido lograr, modestamente hablando, es lo que te quiero transmitir, que yo he podido tener un resultado. Mira el segundo año, cuando empezamos nuestro noveno negocio, que el negocio empezó a dejar un recurso financiero bueno, empieza a aparecer un negocio por inversión y un negocio y un ingreso por inversiones, perdón, y un ingreso por el negocio. Y ya se ve que estamos levantando un segundo y tercer ingreso y uno pequeñito aquí de otros ingresos. El tercer año, ya el 50% de mis ingresos eran de ingresos nuevos. ¿Te gustaría tener eso? ¿Te gustaría tener la mitad de lo que tú ganas hoy en ingresos nuevos y ahorrarlo y tener inversiones o pagar deuda, comprarle cosas a tu familia? Tienes que empezar a tener ingresos extra. Ya el quinto año, yo tenía más ingresos por mis inversiones, mis negocios, que por la parte tradicional. Y el ahorro era brutal, era bestial ese ahorro, era contundente ese ahorro, porque seguíamos invirtiendo y seguíamos teniendo un cuarto o un quinto ingreso. ¿Te hace lógica esto? ¿Te gusta lo que yo te estoy diciendo? Tienes que tener una meta familiar para que esto se produzca, porque regularmente no hacemos una meta a mediano plazo. Y vuelvo a lo que te repito lo que la gente me decía. Oye, pero es que es muy, vamos a decir, es muy fuerte el tú tener 5 años dedicándote a negocios propios para tener libertad financiera. Yo le digo, no, yo tenía 27 trabajando y no la tenía necesariamente. Y tú no vas a dejar lo que tú haces, tú vas a complementar tus ingresos. Por lo tanto, yo te quiero desear hoy a ti que si tú quieres lograr grandes cosas, que tú te proyectes a esto, a tú tener un ingreso familiar potente de aquí a 5 años, a que entiendas que poco a poco lo podemos lograr, que no vamos a tener un regalo del cielo ni un ingreso espectacularmente bueno de la noche a la mañana. Todo requiere dedicación, todo requiere aprendizaje, todo requiere asociación con personas de éxito. Quizá venir a más webinars de este tipo donde podamos tocar otros temas, donde vayamos a atacar un poquito más el tema del ingreso. Pero yo te estoy hablando de la voz de la experiencia donde yo tenía 8 años tratando de tener ese ingreso extra, esa libertad financiera, y no podía hasta que encontré el noveno negocio junto con mi esposa que me diera este comportamiento financiero. Por lo tanto, algunos tips finales antes de pasar a la parte de las preguntas. Yo veo como asesor financiero de individuos y pequeños negocios que yo soy que la mayoría de los errores están en la parte emocional, en la parte del comportamiento del ser humano. Todas estas cosas a la gente le hace lógica, hacen Excel maravilloso para tener ingresos extra, pero llevar eso a la práctica se hace difícil por decisiones emocionales, porque a veces las personas no tienen una meta financiera a mediano y largo plazo, porque necesariamente tiene que tener esa energía que provoca querer lograr grandes cosas para hacerlas, y que la gente pierde mucho tiempo. La gente pierde mucho tiempo, la gente ve mucha televisión, la gente sus años productivos y sus años de grandes talentos los pierde un poquito. Yo te quiero recomendar que descubras cuál es tu talento y pagues el precio ahora. Necesitamos pagar el precio ahora, no en 20 años cuando no tengamos fuerzas. Porque siempre se puede empezar en algún momento, pero para mí, para mi esposa, lo que nos salvó la vida en materia financiera fue nuestra disciplina, nuestras buenas decisiones emocionales, de no dejarnos llevar por emociones que no iban ligadas a nuestras metas y, en definitiva, adquirir principios y asociación con gente de éxito que nos permitieron pues llevar a cabo un plan de 2 a 5 años. Entonces, la mayoría de la gente no sabe cómo hacer esto, por eso mucha gente necesita hablar con personas que lo hayan hecho, tener alguna asesoría financiera. Yo soy asesor financiero, ahí tienes tú mis datos, mis redes sociales, mi número de teléfono. Yo
mi rol y lo que me gusta hacer, ayudar a las personas a cumplir sus metas financieras, ayudar a las personas a que puedan tener una, vamos a decir, un mejor comportamiento. Aquí tenemos una encuesta que nos interesa que tú llenes para que puedas decirnos qué te pareció este webinar. Y vamos a pasar ahora a la pregunta y respuesta, no sin antes decirte que tú puedes lograr lo que te propongas. Que muchas personas son hasta un poquito quizá holgazanas en proponerse metas. Y hay tres tipos de personas de acuerdo a lo que yo puedo ver. Las personas que hacen las cosas pasar. Las personas que ven las cosas pasar sin actuar. Y las personas que ni se enteran que las cosas están pasando. Por lo tanto, sé tú de las personas que hacen las cosas pasar y genera cambios en tu vida, en tu comportamiento financiero, en tus conocimientos que te permitan, pues, tener un mejor resultado. Ahí están mis datos. Cualquier duda, estamos a la orden. Y nuestro rol como asesores financieros de individuos es maximizar sus finanzas, ayudarle a que tengan ingresos extra y provocar que todo el mundo pueda tener ese ansiado segundo y tercer ingreso para que puedan tener una mayor holgura. Vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas. Así que espero aquí en el chat que puedan escribir las cosas que puedan tener como comentario. También en mi rol de asesor de pequeños negocios he podido ayudar a empresas a maximizar sus finanzas. Y todos estos principios aplican ya de una parte empresarial a los pequeños negocios también. Así que vamos a tomar unos minutitos por si tienen alguna pregunta, poder ayudarles en esclarecer cualquier duda que puedan ustedes tener del desarrollo de este webinar. Pueden usar el chat para... Vamos a ver que algunos comentarios habían ahí. Mira que la mayoría de las personas aquí, algunos eran empresarios, otros eran empleados. Estamos viendo que la señora Damirón ha tenido inversiones en patrimonio. Felicidades. Fue empleado bancario por 17 años también. Felicidades, qué bueno. Que ha podido construir patrimonios que a la larga eso dan los ingresos que necesitamos para poder generar ingresos extra. ¿Okay? Ahora, parece que no hay muchas preguntas. Parece que se entendió todo. Parece que... bueno, dice Iván Eduardo Basili que hay que tomar riesgos controlados para poder crecer. Totalmente de acuerdo, Iván. Yo fui director de riesgo de algunas instituciones financieras y el riesgo es necesario en la vida, pero controlado, con asesoría, no probablemente a lo loco, ¿no? Sino que podamos tener básicamente personas que nos asesoren, que nos orienten. A veces las personas no quieren invertir en asesoría, no quieren invertir en asociarse con gente de éxito. Por lo tanto, el que crea que va a tener cero riesgo y resultado por encima de lo normal, sabemos que está equivocado. ¿Ok? Y sabemos que probablemente hay que también educarse y tener financieramente una base. Pero mientras eso se logra, nos podemos asesorar en la parte de riesgo cuando vayamos a poner un emprendimiento. Vamos a ver, dice Danfi de la Cruz, ¿qué recomienda a los jóvenes que tienen deseo de crecer? Danfi, te voy a recomendar algo. No importa la edad. No importa la edad, tú puedes tener éxito. Ahora, a los jóvenes, yo les quiero recomendar que tengan los pies sobre la tierra y que tengan metas, que tengan objetivos, que puedan financieramente ser exitosos y que hagas emprendimiento propio, que no pierdan el tiempo. Que no pierdan el tiempo, vamos a decir, que tomen de 10 a 12 horas a la semana para emprender. Porque lo que te va a dejar el éxito es emprender. ¿Ok? Emprender en negocio propio que te dejen ingresos, no el empleo. Empléate o ten tu empleo, hazlo bien, pero de 6 a 9 de la noche, 3 días a la semana, emprende negocio.
Si te gusta hacer brownie, a brownie, véndelo en el barrio. Si te gusta hacer pastelito, hazlo en la estufa de la casa y véndelo en el barrio. Ve teniendo 10,000, 20,000, 30,000 pesos extra de ingreso. Pero la mayoría de la gente, Danfi, especialmente los jóvenes, y yo fui de 19, 20 años, también perdíamos el tiempo en aquella época, no teníamos meta, faltaba mucho tiempo todavía. Lo mejor para un joven es que se ponga meta y se ponga a trabajar en tener ingresos extra para que a los 35 años tenga la vida resuelta. Eso es lo que yo creo que debemos de hacer. ¿Ok? Entonces dice nuestra invitada Rosana Doñé, por causa ajena entré a la charla un poco tarde, sin embargo la parte que logré escuchar me llamó la atención. Gracias, Rosana, muy amable por tu comentario, por tu feedback. Vamos a estar atentos a las publicaciones. Rosana, ahí están mis números también y mis datos para que puedas también cualquier cosa que necesiten de asesoría, pues me pueden contactar porque a mí me encanta ayudar a la gente a que cumpla sus metas. Me fascina. Ok, entonces básicamente, vamos a ver. Ok. Vamos a ver otra de las preguntas que hicieron aquí en el chat. Dice el licenciado Gabriel, que es empleado en el área de préstamo, que es empresario en el área de préstamo y tiene su compañía. Felicidades. Felicidades si eres un empresario que ya ha podido encontrar un nicho de mercado en el área de crédito o tecnología. Pues básicamente, pues, o de tu compañía de empresario de préstamo, perdón, está teniendo utilidades. Está teniendo utilidades. Esa utilidad inviértela, reinviértela en el negocio. Deja que el negocio crezca, que pueda tener el doble o el triple de tamaño. No le saquemos todo al negocio al inicio. Y permitamos que pueda madurar y reinvertir esas utilidades. Porque de esa forma va a poder tener una compañía más grande con más utilidades todavía. Por lo tanto, yo les recomiendo a las personas que tienen negocios que reinviertan. ¿Ok? Muchas personas ven esto como de un alto nivel y entienden que no lo pueden lograr. Tú puedes lograr lo que tú quieras. Y te propongan con la debida asesoría, con la debida meta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Bueno, ya pasamos a las preguntas. Hay un canal de YouTube que tiene, vamos a decir, Bayonés Robles y Asociados, donde vas a poder ver esto también quizás repetido. A Rosana que quería, lo puede ver ahí en el canal de YouTube. Quizá más informaciones nos lo pasan ahora en el chat ahora para poder ver el canal de YouTube y que pueda volver a ver esta ponencia, ¿ok? Y tenemos aquí un grupo de WhatsApp de QuickBooks RD que da soporte y ayuda en contabilidad, ¿ok? De Bayonés Robles y Asociados. Así que toma todo esto en cuenta para tu negocio, asesoría, uso correcto de este software tan maravilloso. Por lo tanto, si no hay más preguntas, ya último chance para las últimas preguntas. Si no hay más preguntas, nos despedimos. De verdad que estoy encantado. Ahí está el canal de YouTube. Por favor, cópienlo antes de irse para que puedan ver esto otra vez un poquito más calmados. Y puedan pues volver a repetir la experiencia, ¿no? Licenciado Gabriel, vamos a pedirle al licenciado Bayonet que le mande ahí sus contactos para que usted lo contacte para el sistema de QuickBooks antes de que cerremos el webinar. ¿Ok? Y Rosana tenía otra pregunta. Vamos a permitir que ella la pueda escribir. ¿Ok? Entonces, el licenciado Bayonet le va a poder ver ahí sus datos para que usted pueda contactar. Entonces, básicamente a mí me gusta mucho estos webinars porque me permite compartir con gente de éxito como ustedes, me permite también aprender de ustedes a través de sus preguntas. Y lo que yo creo es que las personas que se mantengan progresando financieramente son las que llegaron a un nivel y siguen aspirando al próximo nivel. No te detengas en aspirar, no te detengas en querer cosas nuevas, no te detengas en continuar. Y básicamente, pues, la idea es llevarte al próximo nivel. Dice Rosana, soy contador de profesión y deseo independizarme. Sin embargo, reconozco mis debilidades en los temas fiscales y de ciclo contable. ¿Ok? En ese sentido,
Tienes que buscar asesoría en esos temas para que puedas, vamos a decir, superar esos escollos. El licenciado Bayonet aquí, quien es el que está a cargo de esta, vamos a decir, de Bayonet Robles y Asociados, te puede ayudar. ¿Ok? Llámanos. Ahí está nuestro número. Mira, llámanos que yo te pongo en contacto con él. Mira mi número otra vez. Anótalo ahí. Ponte en contacto con nosotros por WhatsApp, por teléfono, para ponerte en contacto con ellos para que puedas tener asesoría correcta, porque en esa materia ellos te pueden asesorar bastante bien, Bayonet Robles y Asociados. La parte mía es más de finanzas, planificación financiera, presupuesto, manejo de deudas, inversiones, proyectos, levantar capital, todas esas cosas, ¿ok? Pero en la parte contable te podemos ayudar también, ¿ok? Entonces, básicamente, señoras, señores, muchas gracias por atender este webinar. Estamos encantados de haber podido compartir con ustedes y poner un granito de arena en su vida. En la parte financiera tienes que aspirar, lograr grandes cosas vía metas. Y para mí ha sido un privilegio poder haber compartido con ustedes en esta horita. Muchas gracias, buenas noches y esperamos encontrarnos en la próxima. Y muchas gracias nuevamente a Bayonet Robles y Asociados por la invitación a este webinar. Buenas noches y muchísimas gracias a todos.